Estudio de la carta a los Efesios. Estudios bíblicos: el arte de servir. Suscríbete y compartamos juntos la palabra de Dios. Capítulo 4. Lectura bíblica. Efesios 4, 1, 32. Bosquejo. 1. Ruego apostólico. 2. Cuidar 7 elementos para mantener la unidad. 3. Ministerios primarios y su objetivo. 4. Nuestro caminar como cristianos. Introducción. La carta del apóstol Pablo, a la iglesia en Efeso, todos los santos del Señor Jesucristo, es decir los que habían creído y recibido la salvación, está dividida en 2 secciones importantes. La primera, está compuesta de los capítulos del 1 al 3, y en ella encontramos reveladas, las bendiciones y la posición que la iglesia ha obtenido en Cristo en los lugares celestiales. La segunda, que empieza del capítulo 4 y concluye hasta el capítulo 6, contiene instrucciones y la exhortación acerca del vivir y de la responsabilidad que la iglesia debe tener en el espíritu, sobre la tierra. Por lo tanto, al entrar a estudiar los capítulos del 4 al 6, veremos por un lado, el vivir que la iglesia debe tener y por el otro lado, la responsabilidad que ella, la iglesia, debe tomar. Ruego apostólico. Versículos 1,2. Encontramos la solicitud del apóstol, a todos los cristianos, en el sentido que recordemos la vocación a que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado al llamarnos por su evangelio. Vocación, es la inspiración que nos inclina a practicar las enseñanzas de Cristo, como discípulos suyos. Es nuestra profesión cristiana, con todas las doctrinas, preceptos, privilegios, y deberes. Dicha vocación, nos hace vivir con humildad y mansedumbre. Es decir que voluntariamente estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2, 3. La humildad, está en contraste con la ambición egoísta y la vanagloria. La humildad junto con la mansedumbre, hacen posible que estemos en la condición de poder soportarnos los unos a los otros en el amor que proviene de Dios, que vive en nuestro espíritu humano. El soportarnos, aguantarnos los unos a los otros, es la ayuda con la cual nos podemos sostener como hermanos, sabiendo que somos miembros de la familia de Dios. Cuidar 7 elementos para mantener la unidad. Versículos 3, 6. Al trazar una línea de separación entre aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor y quienes no debemos exigir más que 7 puntos, para no excluir a ninguno que pertenezca a la familia celestial, y no debemos de atrevernos a pedir nada menos, para no incluir a ninguno que no pertenezca al cuerpo de Cristo. Debemos de ser solícitos, cuidadosos, en guardar la unidad del espíritu por medio de los 7 aspectos que están contenidos en la recomendación del apóstol, ya que si imponemos cualquier condición además de estas 7, entonces seremos culpables del sectarismo que durante siglos ha prevalecido entre los cristianos. Es recomendable conocer cada uno de estos 7 puntos que siguen en su orden bíblico, así. Un cuerpo. Es decir que no debemos de olvidar que ahora después de la muerte y resurrección de Jesucristo, para Dios existe un hombre corporativo, la iglesia que Él compró con su preciosa sangre, y la cual está compuesta de judíos y gentiles que han sido redimidos, los cuales son su cuerpo orgánico en esa tierra. Nosotros no podemos hacer selección de hermanos cristianos, aceptando a unos y rechazando a otros, puesto que todos somos parte de un solo cuerpo, la iglesia. Nada puede ni debe separarnos de Cristo, ni uno de otro. Cualquier persona que ha recibido a Jesucristo pertenece al cuerpo y nosotros somos uno, sin importar el sexo, la nacionalidad, el estado económico o intelectual. Gálatas 3, 28, un espíritu. El un espíritu, es el Espíritu Santo, Dios mismo quien mora ahora en toda persona que ha recibido la salvación de Cristo, pues en Corintios 12, 13, el Señor nos dice que todos hemos bebido del mismo Espíritu. Así pues, si una persona ha recibido el Espíritu de Cristo, Romanos 8, 9, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo, entonces somos uno en el Señor y nada debe dividirnos. Una esperanza. La esperanza que es común a todos los hijos de Dios, la cual es según nuestro llamamiento de estar con el Señor por siempre en la gloria. No hay una sola persona cristiana que en su corazón no anide esta esperanza, ya que tener a Cristo en nosotros es tener la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27.
los que compartimos esta esperanza somos uno, y puesto que tenemos esta esperanza, ¿cómo es posible estar divididos ahora en el tiempo? Un Señor. El Señor Jesucristo, después de su ascensión, ejerce toda autoridad. Hechos 2:36. San Mateo 28:18, y para nosotros el ser Señor está relacionado con su función como cabeza de la Iglesia. Efesios 1:20-23. Todos los que reconocen el señorío de Cristo, son uno en Él. Él es el Señor, y si vemos las divisiones entre creyentes, es porque ellos desatienden a la cabeza, es decir que desatienden la autoridad del Señor Jesucristo y el hecho de que Él es la cabeza única de todos los creyentes y al cual debemos de obedecer para practicar sus mandamientos. Una fe. Esta fe, no se refiere a nuestras creencias en relación con la interpretación de las Sagradas Escrituras, sino la fe por medio de la cual hemos sido salvados, es decir, la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió para la salvación de los pecadores y resucitó para dar vida a los muertos. Con relación a esta fe, también somos uno en Cristo. Un bautismo. El bautismo a que se refiere este elemento de los 7 que encierra nuestra unidad como cristianos, no es precisamente el bautismo ritual, de agua, sino que es el bautismo del Espíritu Santo, el cual tenemos ya realizado todos los creyentes, desde que creímos en Jesucristo por la fe. 1 Corintios 12:13 dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El pasaje anteriormente señalado, nos está dando a comprender a los cristianos, que al ser bautizados por el Espíritu Santo, fuimos colocados dentro de, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y debido a ello, los verdaderos cristianos llegan a ser una unidad. Por lo tanto todos tenemos un bautismo. Un Dios. Existe solamente un Dios verdadero, el cual es la fuente de todo ser, sean judíos o gentiles. Además, Él es el creador de todas las cosas que existen. Como nuestro Padre, Dios nos ha hecho miembros de una sola familia, su familia, y no hay razón válida para que estemos divididos. Los 7 puntos mencionados anteriormente, son los factores de esa divina unidad del Espíritu, y constituyen la única prueba de la profesión de nuestra fe cristiana. Ministerios primarios y su objetivo. Dios mismo establece a los ministros para su iglesia, como personas dotadas por Él, los cuales tienen diversas funciones, tales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministros son los ministerios primarios en la iglesia. Debemos aquí leer 1 Corintios 12:28-30. Cada uno de ellos tiene cierta especialidad que Dios le imparte para desarrollar su función en el momento y lugar adecuado. El objetivo de dichos ministerios que Dios constituye, está contemplado en los versículos del 12-16. Y es el de perfeccionar, capacitar, a los santos, cristianos, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, a fin de que todos seamos ese hombre corporativo con plena madurez, dejando de ser niños, faltos de vida abundante e ignorantes del propósito de Dios, para el cual nos ha salvado. Tenemos que reconocer que es muy difícil que un niño en Cristo pueda discernir los vientos de doctrina, enseñanzas varias que realmente vienen de Satanás. Por medio de esta diversidad de enseñanzas, los hombres con sus artimañas hacen que los creyentes se entretengan en cosas vanas, superficiales y no crezcan para llevar a cabo la labor de ser edificadores de los demás cristianos a través de la vida divina, la cual suministra el Espíritu Santo. La palabra griega que se traduce artimañas se refiere a las trampas que hacen los jugadores de dados. Astucia denota los trucos empleados por los taures, personas que siempre juegan con engaño y astucia. Considerando estas palabras, debemos de quedar impresionados, en el sentido de que muchos llamados ministros, emplean estas prácticas para solamente entretener a la gente en prácticas religiosas que no producen el objetivo real que Dios desea en sus hijos, y lamentablemente hoy día podemos ver a la mayoría de los cristianos envueltos en doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1-2. 2 Timoteo 4:1-4, desviados del verdadero objetivo de Dios.
Todo ministro del Señor, imparte su enseñanza, basado siempre en la enseñanza de los apóstoles, es decir que se limita a compartir solamente la enseñanza de Jesucristo, San Mateo 28, 20, y practica en su vida ministerial lo que leemos en I de Pedro 4, 11. If. Nuestro caminar como cristianos. Nosotros los hijos del Señor Jesucristo, el Dios verdadero. Hemos sido llamados a santificación, lo cual es irse apartándose de lo malo, y esto progresivamente por medio del crecimiento espiritual que viene de la vida divina, la cual nos va impartiendo Dios por medio de su santa palabra y el suministro de su Espíritu Santo. El caminar, el vivir, de los inconversos, es andar en la insensatez de sus pensamientos, por lo cual son adictos a la idolatría, vicios, y demás costumbres que vienen por la degradación humana al vivir alejados de la vida de Dios. No teniendo ellos, medios espirituales de ilustración, su corazón que permanece a obscuras, se torna más y más oscuro debido a la transgresión habitual, pues todo el sistema satánico, mundo, cosmos, ordenamiento, tiene su influencia para cegar los ojos y oscurecer toda alma. Su estado moral se torna siempre una desgracia, y se le presenta como aborreciendo todas las cosas espirituales y puras. Y esto, debido a su callosidad de corazón, endurecimiento, que los lleva siempre a practicar toda clase de mal. El versículo 20 dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, es decir que nosotros ya en Cristo, aprendemos otra forma de vida, estamos salvados de esas disposiciones perversas. Toda nuestra vida anterior estaba corrompida y era abominable, vivíamos tras la gratificación de la concupiscencia de la carne, estábamos siempre engañados y desilusionados en nuestras expectativas. En la vida piadosa de Jesús hay verdad y realidad, Él vivió una vida en su humanidad, en la cual Él hacía todo en Dios, con Dios y para Dios. Dios estaba en su vivir, y Él era uno con Dios. Nosotros los creyentes, quienes somos regenerados con Cristo como vida, somos enseñados en Él, aprendemos de Él conforme a la realidad que está en Jesús. Suscríbete y comparte nuestros videos. Parte 5 en el video siguiente.